La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Hola, esperemos que estén muy bien. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio donde hablaremos de José Sánchez del Río, o sea, Joselito, al cual escogimos por muchas razones. En lo particular, porque al ser prácticamente un niño y decidir enlistarse en una guerra para defender su fe y sus ideales, me llamó muchísimo la atención. También pues precisamente porque es un santo pues representativo no solo de nuestro país y de nuestro estado, sino de nuestra diócesis. Un santo muy cercano de alguna forma, a quien podemos ir a pues visitar su ciudad donde nació, donde ocurrieron algunos de sus acontecimientos históricos. Bueno, pues a mí en lo particular me pareció muy interesante desde que conocí su historia. Pues nosotros tuvimos un acercamiento gracias a la escuela por cuando se inició su proceso de beatificación. Entonces comenzamos a tener un poco de su historia, de cómo fue su infancia, de conocer un poco esta vida. Pero creo que ahora que lo retomo y que lo investigamos pues más, me parece cada vez más extraordinario toda esta acción, todo lo que él hizo, y la verdad que me gustó mucho. A mí me gustó mucho y me llamó la atención, ya que pues tiene una apasionante historia, lo cual pues vamos a ir contando acerca de él y de algunas investigaciones que hicimos y llegar a fondo de este tema. Bueno, por mi parte me interesó muchísimo hablar de este santo, ya que en estos tiempos, no digo que todos, pero la mayoría de los jóvenes piensan que es muy difícil llegar a ser santo, que es muy difícil seguir el camino de Dios, y realmente no lo es tanto. O sea, no es algo imposible, es algo que cuesta trabajo, pero que no es algo que no podamos hacer. ¿Me explico? Ahorita nosotros no estamos viviendo en esa época de ellos o de él, y si él logró ser santo a pesar de todas las dificultades, creo que nosotros que tenemos el camino como que un poquito más facilito, podemos serlo. Me llamó muchísimo la atención, así como dice Sofi, toda su historia, y creo que van a irse enamorando poco a poquito de él y de cómo nos puede ir enseñando un camino a la santidad, a pesar de que seamos personas jóvenes o adultas. Episodio 2. San José Sánchez del Río. Su onomástico se celebra el día 20 de noviembre, día en que fue beatificado junto con los otros mártires mexicanos de la Guerra Cristera por el Papa Benedicto XVI, pero en nuestro país, bueno, específicamente en Zaguayo, que es su ciudad natal, se celebra el día 10 de febrero, fecha en que murió pues como mártir. Aquí mismo en Zaguayo, donde él nació y murió, se encuentra su santuario. Y es donde es mayormente venerado. También se le celebra en el Santuario de los Mártires en la ciudad de Guadalajara, junto con los otros mártires, como ya mencionábamos, de la Guerra Cristera. En nuestra diócesis, pues es muy querido San José Sánchez del Río, por ser originario de aquí. Y pues a él, entre muchos movimientos, especialmente la pastoral de adolescentes, pues es quien se encomienda a él. Cabe mencionar que su santuario es precioso. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo hace como un año, y la verdad es que desde que entras se respira un ambiente de paz muy, muy, muy bonito. Y para entender un poco más a Josecito y su decisión de quererse ganar el cielo convirtiéndose en un mártir, deberíamos entender un poco más el contexto histórico en el que este se desarrolló.
Y ese contexto es un movimiento llamado la Guerra Cristera, que duró 3 años. Este comenzó en el año 1926 y terminó en el año 1929 después de varias negociaciones. Contrario a lo que mucha gente piensa que fue el presidente Plutarco Elías Calles quien la comenzó, este movimiento se empezó a desarrollar desde la Constitución de 1917, la cual estaba inspirada en el movimiento socialista. Y obviamente esta constitución contenía un alto contenido antirreligioso que puso a la iglesia bajo el control del Estado, y durante el gobierno de Álvaro Obregón hubo algunos hechos aislados, como la expulsión de Monseñor Ernesto Filippi, esto por haber bendecido la primera piedra de la construcción de lo que hoy es el monumento a Cristo Rey en el Cerro del Jubilete en enero de 1923. Pero no fue hasta el presidente Plutarco Elías Calles, el cual cabe mencionar que era masón, quien consideraba a la iglesia como el único enemigo para que México realmente tuviera un progreso y nos convirtiéramos en una potencia mundial. Y para eso, el 14 de junio de 1926, el presidente firma la ley Calles, que entró en vigor el día 1 de agosto, el cual hacía una reforma e hincapié en el artículo 3 y 130 de la Constitución de 1917. Para entender, o de forma muy resumida, la ley Calles consistía en que solo podían ejercer como sacerdotes ciudadanos mexicanos, quedaba prohibido el culto fuera del templo, es decir, festividades religiosas, peregrinaciones, cualquier actividad que se hiciera fuera del templo iba a ser sancionada y reprimida. Toda educación impartida debería ser laica, o sea, todos los colegios que eran dirigidos por religiosos en automático iban a ser suspendidos. Los sacerdotes y religiosos no podían dirigir escuelas, se prohibió emitir votos religiosos, es decir, a partir de ese momento ya nadie se podía ordenar ni como sacerdote, ni como monja, ni como fray. ¿Su derecho de escoger si querían esa vocación? Exacto. A partir de ahora todos íbamos a ser únicamente personas que buscaban el conocimiento. Se tenían que disolver todas las comunidades religiosas, es decir, ya no podían vivir en conventos ni en seminarios. Quedaba prohibido cualquier tipo de comunidad religiosa. Se prohibía vestir los hábitos y el distintivo clerical. O sea, a partir de ese momento, todas las personas que ejercían esa vocación tenían que vestir como civiles. Básicamente les quitaban el derecho de escoger esa vocación y como que limitar. De aquí en adelante ya no va a haber más monjas, ya no va a haber más padres. Como que fueron erradicando, o trataron de erradicar como que poco a poquito para que no se viera bastante obvio, pero pues creo que sí fue bastante obvio, ¿no? Claro, que estás de acuerdo que al final de cuentas era una forma de coartar nuestra libertad de expresión, porque al final de cuentas, si lo quitas desde un contexto religioso, o sea, pues la religión es una forma de expresión personal e individual, porque al final de cuentas, pues tampoco es como que la Iglesia Católica nos obligara a elegir ser católicos, ser sacerdotes, ser monjas, ser seminaristas. Al final de cuentas era una decisión totalmente personal, pero a partir de ese momento ya no podíamos elegir. Ya no era nuestra decisión, era como de que ahora van a hacer esto porque nosotros queremos. Exactamente. Y también se prohibía criticar en público a las leyes, que digamos que este fue uno de los artículos en los que más se basó la represión. Obviamente, pues los sacerdotes y religiosas estaban inconformes por la forma en que estaban siendo reprimidos y obviamente expresaban su malestar ante sus feligreses, y esta fue una de las principales razones por las que se desataron los mayores ataques de violencia y de discriminación. Sí, pues obviamente como personas que les estaban quitando un derecho, que los estaban limitando en algo, pues se iban a quejar. Y bien que supieron cómo hacer cómo hacer creer el conflicto haciendo eso de criticar en público que estaba prohibido. Obviamente alguien iba a criticar y pues de ahí se iba a desencadenar todo. Claro, y aunque la ley Calles era a nivel federal, además cada estado emitió aparte artículos para regular de acuerdo a su estado. Por ejemplo, en Michoacán, los principales artículos fue dividir el estado en zonas y asignar un número determinado de sacerdotes que podía haber por cada zona, que obviamente no eran suficientes para la dimensión de los municipios ni de los feligreses que había.
Y pues esa fue, esas situaciones fueron los detonantes para que el pueblo se levantara en armas a lo que llamamos pues el movimiento cristero. Bueno, todo esto comenzó en los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, aquí en Michoacán y algunas partes de San Luis Potosí, al igual que en Zacatecas, en la Ciudad de México y en la península de Yucatán. Crecía un movimiento social que buscaba reivindicar los derechos de libertad de culto en México. Básicamente querían tener el derecho de poder escoger como lo hacían antes y que nadie les dijera, ¿sabes qué? No vas a poder ser monja, no vas a poder ser padre, vas a tener que hacer específicamente lo que nosotros te vamos a decir que seas. En esta guerra, la verdad, la piedad por ambos bandos estaba completamente ausente. Era una guerra bastante fría, no había pues nada de compasión y piedad, pero también sobresalía bastante el valor que tenían las personas por seguir luchando por lo que ellos creían y por lo que ellos querían realmente. O sea, no era como que se fueran a dejar intimidar en algún punto y decir, ¿sabes qué? Pues no vamos a flaquear ahora así como que en nuestra fe o en lo que nosotros queremos. Y es que además, o sea, venimos de dos revoluciones en las que como país, como sociedad, como pueblo, estábamos buscando la libertad y al final de cuentas nos encontramos que es algo que han querido coartar desde tiempos memorables, incluso nuestros líderes y las personas que lo hacen por nuestro bien. Y como tú dices, realmente era fue una guerra bastante cruda en la que murió muchísima más gente de la que nos podemos imaginar. O sea, hay una cifra de como decir que murieron 200,000, pero probablemente sea el doble o el triple, porque ni siquiera hay un registro o un control, porque pues aunque inicialmente el movimiento comenzó con campesinos, a lo mejor obreros, conforme el movimiento fue creciendo, se fueron incorporando ex generales de la Revolución Mexicana, del ejército. Digamos que se fue haciendo un movimiento bastante grande. Exacto. Sí, y en general, o en algunas veces no le toman la importancia, como tú dices, lo minimizan y no estamos conscientes de realmente lo cruel que fue todo esto. Y bueno, un ejemplo es la cantidad de mártires y de decesos que hubo. O sea, simple y sencillamente lo ponemos en contexto. Los mártires fueron muchísimos y uno de ellos fue un niño de tan solo 14 años, que en este caso es José Sánchez del Río. Entonces, era un niño nada más. O sea, ¿qué tan cruel tuvo que haber sido todo esto? ¿Qué tan despiadado para arrebatarle la vida a un niño? Y que la crueldad con la que fue torturado y al final muerto nos deja muy claro cuál fue el destino de otras personas. Así como podemos conocer la historia de él, probablemente hay muchísimas historias de las que no sabremos nunca y que probablemente murieron igual. Y dentro de todo este contexto histórico que acabamos de escuchar, se desarrolla nuestra pequeña historia de hoy. Joselito, como pues de cariño se le conoce, nació, como ya decíamos, en la ciudad de Zaguayo, Michoacán, el 28 de marzo de 1913. Era hijo de Macario Sánchez y de María del Río. Sus hermanos fueron Macario, Miguel, Guillermo y José, y sus hermanas María Concepción y María Celia. Entre sus datos se recauda un poco. Fue bautizado en la parroquia de la Santísima Trinidad el 3 de abril de 1913 por el padre Luis Amezcua Calleja. Ahí mismo, en esta iglesia, recibió su confirmación de manos de Monseñor Ignacio Plasencia en octubre de 1917. Cabe mencionar que tanto él como su familia eran personas muy acercadas a Dios. O sea, él, sus padres y sus hermanos sentían un profundo amor, admiración y respeto hacia lo que era la religión católica, ¿no, Jesús? Sí, efectivamente. Efectivamente, su familia eran muy allegados. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para hablar de otro de los personajes, pues, de esta guerra cristera. Otro de los mártires reconocidos junto a José Sánchez del Río, quien es nada menos que Anacleto González Flores. ¿Y quién era este personaje? Anacleto fue una de las personas católico, cabe mencionar,
de los primeros que empezaron a hacer la defensa en 1926 de la religión católica ante esta amenaza, ante esta guerra que se veía venir. Él intentó por los medios pacíficos tratar de llegar a un acuerdo, tratar de solucionar esta situación con el gobierno. Lamentablemente, en 1927 fue asesinado a manos del ejército. Y pues él se convirtió rápidamente en un personaje muy significativo para esta guerra, y principalmente para los cristeros y para muchos católicos. Vamos a hablar de él porque en 1927, en ese mismo año que él muere, José Sánchez del Río va a la ciudad de Guadalajara, donde éste se encontraba sepultado. Llega a su tumba y es quizá uno de los momentos más significativos donde José Sánchez del Río encuentra su, ¿cómo le llamaríamos? Su inspiración, precisamente su inspiración, ¿no? A lo que iba a suceder de ahora en adelante, que cambiaría su vida y que lo llevaría finalmente a su muerte. Él, ante la tumba de Anacleto, pues él pide a Dios que le dé la fuerza para poder servir a Dios, poder servir a su iglesia y poder dar la vida por su fe, dar la vida por Cristo. Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes que podemos rescatar. La primera es que la muerte de Anacleto fue como, pues, un símbolo o una advertencia de lo que les podía pasar a las personas si decidían defender su fe. El gobierno quiso hacerlo ver como de, ¿sabes qué? Sigues por este camino y te va a pasar esto. Pero no contaban con que realmente iba a suceder todo lo contrario. Iba a motivar a las personas, las iba a inspirar. Y no sabemos si realmente inspiró a más personas, tal como lo hizo con Joselito. Pudo ser que esta muerte fuera la que desencadenara ahora sí como que el hecho de que el pueblo quisiera luchar todavía más, que lo tomaran como un ejemplo, como tal lo hizo Joselito. Que ese es el segundo punto que es muy importante, y yo digo, o sea, cuán grande era el amor que él sentía por Dios para pedirle la facultad o la gracia de poder morir siendo mártir, porque estamos conscientes que en general las personas le piden, ¿sabes qué? Pues te pido estar bien, que me bendigas, cosas buenas, y él le pidió morir por sus creencias, morir por la fe católica, y creo yo que eso en un niño de 14 años es algo sumamente reconocible y que muestra cuánto amor sentía por Dios, o sea, a mi punto de vista. No sé qué opinas tú, Jesús. Efectivamente, sin duda es esa inspiración que pues llevó a José Sánchez del Río precisamente a eso, a la santidad, y que después vamos a ver una pequeña frase en la que pues él va a resumir todo esto. Una frase muy hermosa y pues muy pegajosa. Vamos a seguir hablando de él. Cuando se decretó la suspensión del culto público, Joselito tenía alrededor de 13 años y 5 meses, más o menos. Esto fue en 1926. Para esto su hermano Miguel había decidido tomar las armas para defender la causa de Cristo y de su iglesia. Después de esto, José, viendo el valor que ha tenido su hermano y habiendo pasado este suceso en la tumba de Anacleto, pidió permiso a sus padres para él también alistarse como soldado. Y con gran razón, pues sus padres obviamente pues trataban de disuadirlo. Sí, claro, porque pues como padres de familia, lo que ellos querían era que su hijo estuviera bien, que viviera una vida feliz. Creo que todos los padres de familia quieren eso para sus hijos, ¿no? O sea, que crezcan, que tengan una familia, que vivan ahora sí como que el propósito que Dios tiene para ellos, ¿no? Y sabían que si él entraba, pues ahora sí que a defender su fe de esta manera, una de las posibilidades era que muriera. Y pues obviamente iban a decir, ¿sabes qué, mijo? Pues no, hay otras maneras pero pues era tanto su amor y su afán de defender lo que él creía que seguía insistiendo y seguía insistiendo. Y aquí hay una cosa.
o sea, por un lado, pues hay que tener en cuenta que prácticamente era un niño aún. O sea, nosotros a esa edad, pues no sé qué esperas tú. O sea, a lo mejor ya están pensando en jugar con sus amigos, en estudiar tal vez, incluso a lo mejor en alguna novia o no sé, algo así. O sea, disfrutando tu etapa, ¿sí? Y pues él tiene, a través de este contexto que está viviendo, tiene que incluirse, tiene que meterse a lo que se está viviendo. Sí, era como que ahora sí que la necesidad del momento. Pero volvemos, o sea, toda su infancia fue muy acercada a Dios y creo que pues era obvio que iba a reaccionar de esta manera. Y justo lo que decías de la frase es una frase que a mí pues me llegó mucho y que yo cuando literalmente me imagino, porque yo soy de imaginarme mucho las cosas, que se la dijo a su mamá, no puedo pues ahora sí que concebir cómo se ha de haber sentido ella. Una, orgullosa y creo que por otra parte muy triste. Joselito mencionaba, mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Y no quiero perder la ocasión. Creo que es una de sus frases más célebres o que más se recuerdan y que más motivan a la juventud y a todas las personas en general. Pero sí me deja pensando mucho en su mamá, en qué ha de haber sentido en ese momento. O sea, cómo ha de haber recibido esta frase de su parte. Sí, claro. Porque, pues como hablaba esta frase es básicamente, bueno, al menos para mí lo que resume todos sus ideales a su edad y todo por lo que él luchó y por lo que él murió. Sí, y al final de cuentas es tan, pues ahora sí que tan impactante o tan llegadora la frase que él le comenta a su mamá, que su madre termina cediendo, le termina dando el permiso. Y es lo que comentaba, a lo mejor la mamá en ese mundo se siente tan orgullosa de él, de que ama tanto a Dios, que le permite, a pesar de que ella sabe que pues puede morir o no lo puede volver a ver o pueden pasar cientos de cosas en ese trayecto, porque pues era una guerra, ella estaba consciente de lo que podía pasar. Estaba completamente consciente de las consecuencias y de todo, porque ya tenía un hijo que estaba justamente defendiendo su fe de esa manera. Sí. Y obviamente lo que seamos, o sea, es un niño en una guerra. Uno no se imagina a un niño, pues ahora sí que en una situación de ese tipo. En ese momento fue algo que él decidió y que pues por el contexto tuvo que hacer o quiso hacer, pero realmente pues no nos podemos imaginar a un niño en esa situación. La madre le pide a Joselito que le escriba al jefe de los cristeros de Michoacán para ver si lo admitía. Y José escribió con mucha fe y esperando que la respuesta fuera pues un sí, ¿no? Un sí directo como de, ¿quieres defender? Pues órale, vente. Claro, pero claro. Pues realmente fue negativa, porque pues era un niño, o sea, era algo que no estaba hecho para él, por así decirlo. Uh-huh. Pero pues no se rindió, era muy perseverante y se fue al sur de Cotija, donde encontró otro campamento y habló con el general Guisar Morfín, que también se negó rotundamente. Le dijo, ¿sabes qué? No, o sea, sí, claro. Era un niño, no le podía dar un arma, no lo iba a incluir en ese tipo de ambiente, pero es tan insistente que termina pues cediendo y lo acepta. Lo acepta ahora sí que en sus filas y pues así es como él entra en ese momento a defender su fe. Bueno, una vez que analizamos toda esta parte de que finalmente entra al ejército, pues nosotros podemos notar aquí completamente su encuentro con Cristo. Y comenzamos con que el 5 de febrero de 1928 hubo un enfrentamiento con las tropas del gobierno. En el transcurso, el general pierde su caballo y José le entrega el suyo. Al poco tiempo cae prisionero y es llevado a la cárcel de Cotija. Estando ahí, le escribe una carta a su mamá donde le pide la bendición y les deja pues todo este sentimiento de que deben ser fuertes y de que deben aceptar la voluntad de Dios. De ahí fue llevado preso con su compañero Lorenzo al templo de Santiago Apóstol en Zaguayo, el cual había sido tomado como un cuartel militar, y él fue encerrado en el bautisterio. Rafael Picasso era diputado y padrino de José. Le ofreció en 2 ocasiones salvarlo por el aprecio que tenía de su familia, pero él siempre se negó. Entonces,
Ahorcaron en la plaza a su compañero como señal de lo que le esperaba. Pues el diputado realmente tenía mucho control sobre lo que pasaba con los prisioneros. Entonces, después de estas 2 veces que Josecito pues se niega a que él pida el rescate o a que sus papás paguen su rescate, como para ver si lo puede doblegar un poco, decide ejecutar a su compañero de prisión. Pero esto pues realmente no le ocasionó ningún conflicto. Estando en el bautisterio, José vio unos gallos de pelea que eran de su padrino, del diputado. Estando en el altar... Que venían de Canadá. Claro, eran gallos canadienses importados de pelea, porque él era un ácido fan de las apuestas y de las peleas de gallos. Entonces, al verlos él en el altar principal del templo, que había sido convertido en prisión, pues naturalmente se enoja e incluso nos hace un poco recordar a este pasaje pues bíblico en donde Jesús se molesta al ver esta iglesia convertida en un establo, en algo fuera del culto para Dios. Él pues naturalmente recuerda esta parte y acaba matando a los 2 gallos, lo que desata el enojo del diputado Rafael Picasso, que nuevamente le pide el rescate a su papá, pero pues ya con una actitud muy diferente a las 2 primeras oportunidades que les dio. Y es así como comienza su martirio el día 10 de febrero de 1928. Cerca de las 6 de la tarde lo sacaron del templo, lo llevaron al cuartel del refugio y a las 11 de la noche llegó la hora suprema. Su ejecución estuvo a cargo de un soldado al que apodaban el Zamorano y otro que tenía un apodo bastante feo que ya ni siquiera me acuerdo, pero algo como el Pasacuata, el Mazacuata, algo así. Ellos intentaron nuevamente disuadir a Joselito para que renunciara a su fe, para que reconociera el gobierno de calles como la máxima autoridad y como su nueva ideología, a lo cual obviamente él se negó y se mantenía firme en su convicción y en su lema que era Viva Cristo Rey y Viva Santa María de Guadalupe. Esto ocasionó en ellos un gran enojo que los llevó a tomar una decisión bastante errónea, que no estaba dentro de la indicación de su ejecución y más sin embargo ellos lo hicieron, que fue desollarle las plantas de los pies. Una vez que lo hicieron, lo amarraron de las manos, le amarraron un lazo con el cual lo fueron arrastrando, lo encaminaron a la calle principal en Zaguayo, la calle Obregón, la cual lo llevaba directamente al panteón. A lo largo de todo el camino, Josecito iba gritando Viva Cristo Rey y Viva Santa María de Guadalupe, lo cual fue despertando a todos los vecinos por su paso. A su paso se iban encendiendo muchas de las casas aunque no se asomaban y no salieron a defenderlos, pues al final de cuentas fueron testigos de esa inhumana ejecución. Incluso pasaron por la casa del diputado, el cual les había indicado a ellos que tenía que ser de forma discreta, contrario a todo lo que estaban haciendo. Y entonces en ese momento el Zamorano, que era como el más visceral de los ejecutores, decidió apuñalarlo y aventarlo al suelo para que éste se callara y pudiera continuar con su camino sin hacer tanto escándalo, lo cual fue todo lo contrario. No sé, igual y no fue así, pero recuerda mucho a ese momento en el que en una de las caídas de Jesús en el camino del Vía Crucis, sabemos que era un momento muy difícil para Jesús, el sentirse no solamente abandonado por su padre, sino por su pueblo, y era algo muy parecido a lo que estaba viviendo Josecito en ese momento, porque al final de cuentas él estaba únicamente defendiendo su fe, no estaba yendo en contra del presidente ni de sus artículos, únicamente él quería defender su fe. Entonces, como por obra de Dios, él recobra las fuerzas, se levanta, aún con los pies desollados, pues ya con una herida. Todo el transcurso hasta llegar al panteón donde fue pues el lugar donde iba a ser ejecutado, fue gritando que viva Cristo Rey y que viva Santa María de Guadalupe. Al llegar al panteón,
ya estaba preparado su pozo donde iba a ser enterrado. Y al ver el zamorano que su fe era tan inquebrantable, una vez más le ofreció renunciar a su fe, renunciar a Cristo y decirle que si decía que el gobierno ahora era como su máxima y que renunciaba a su fe, iba a tener la oportunidad de ser salvado. Él se negó, lo que desató nuevamente la furia de él y comenzaron a apuñalarlo en repetidas ocasiones. Su compinche, bueno, la persona que estaba acompañando al zamorano, al ver que estaba él ya sufriendo demasiado, sintió un poco, pues, de piedad por él, y al ver que no iba a haber manera en que lo hicieran cambiar de opinión, pues decidió darle el tiro de gracia, lo que terminó con la vida de Joselito la noche del 10 de febrero de 1928. Con un último suspiro, repetía sin cesar: que viva Cristo Rey, que viva Santa María de Guadalupe. Y pues creo que otra de las partes que, bueno, finalmente todo este camino pues es tan difícil de escuchar, tan difícil de asimilar. Y pues algo también que podemos ver de esta fuerza y valentía es que antes de darle el tiro de gracia, pues le pregunta que qué mensaje quiere que les lleven a sus papás. Y él le contesta que él los va a ver en el cielo, que viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe otra vez. Entonces, siento que toda esa parte, pues, deja ese gran mensaje de que es lo que tenemos que buscar, llegar al cielo y ahora sí que aceptar ese camino por el que tenemos que llegar, que Dios nos pone. Fue beatificado el 20 de noviembre de 2005 por el Papa Benedicto XVI en la ciudad de Guadalajara. Recordemos que en su visita, pues se vuelve toda esta parte un punto central cuando él está en la Catedral de Guadalajara, ya que en general Jalisco fue uno de los estados que más baja sufrió de parte del ejército cristero. Fue uno de los estados en donde más se notó todo este movimiento, a pesar de que nosotros pues lo sentimos cercano porque también en Michoacán tuvo mucho impacto. Como tal en la historia hay mucho más movimiento y muchos más datos en Jalisco, e incluso pues por consiguiente una gran cantidad de mártires. Entonces el Papa Benedicto pues decide a todos estos mártires, o a varios que eran muy simbólicos y muy representativos, darles este proceso de beatificación. Posteriormente, el domingo 16 de octubre del 2016, el Papa Francisco canonizó a San José Sánchez del Río en el Vaticano junto a otros 6 santos. En Zaguayo, estado de Michoacán, se colocaron flores en el lugar donde San José Sánchez del Río fue asesinado. Ahí mismo, los fieles pintaron huellas rojas por todo el trayecto, recordando el momento en que le desollaron los pies con un cuchillo y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio, como recordamos. Todo esto, principalmente en Zaguayo, fue como tal, pues un gran honor que un ciudadano nacido y que luchó por Zaguayo para toda esta causa, pues recibiera el honor de ser elevado a ser un santo. Y recordemos que para que todo este proceso se concrete, es necesario que se verifique un milagro. La curación de una bebé mexicana, para quien humanamente ya no había esperanza de vida, fue este milagro que llevó al Vaticano a declarar santo al niño cristero José Luis Sánchez del Río, mártir de la persecución religiosa que sufrió México durante la segunda década del siglo XX. Bueno, y como se recuerda, el 21 de enero el Papa Francisco firmó el decreto que aprobó el milagro atribuido a la intercesión del niño. Se trataba de la curación, como ya dijo Víctor, de una niña llamada Jimena Guadalupe Magallón Galvez, que fue prácticamente milagrosa, una bebé mexicana que tuvo meningitis, tuberculosis, convulsiones y que sufrió un infarto cerebral a meses de nacida. Y bueno, esta es la historia de Jimena Guadalupe. Jimena nació el 8 de septiembre del 2008 en Estados Unidos. Y cuando tenía apenas un mes de edad, sus padres la llevaron a la ciudad de Zaguayo, ubicada en el estado de Michoacán, México, donde nació el santo. Pero a los 15 días, la bebé empezó a tener fiebre. Lupis, como le decían de cariño, enfermó de lo que parecía ser una simple tos.
Aún así, su doctor familiar sugirió que la hospitalizaran, pues podría tratarse de una neumonía atípica o algo un poco más grave. Los doctores descubrieron que se le estaba traspasando líquido a los pulmones, por lo que le recomendaron una operación en la que le quitaron a la niña un pedazo de dicho órgano, le quitaron un pedacito de su pulmón. Bueno, al paso de los días, la salud de la bebé realmente fue empeorando, a tal grado que los doctores y las enfermeras terminaron desahuciándola. Cabe mencionar que para que esto pasara, ella tuvo que pasar por muchos días en hospitales, por operaciones, por una enfermedad tras otra, por situaciones bastante difíciles y por varias opiniones de doctores, porque obviamente como sus padres buscaban una segunda opinión, una tercera, una cuarta, tratando de buscar una manera de salvar a su bebé. Su mamá comenta que al ver que la salud de su hija se agravaba, decidieron bautizarla. Como ya sabemos, pues cuando los bebés están muy enfermos, los pueden bautizar como que era así como de urgencia, ¿no? Urgencia. Entonces, de vuelta en Aguascalientes, los médicos descubrieron que Jimena tenía un pulmón lleno de líquido. Eso fue cuando todo empezó a empeorar, básicamente, ¿no? La bebé volvió a ser sometida a operación tras operación, estaba en terapia intensiva. Pues para resumir, estaba bastante mal, al punto de que los médicos tuvieran que desahuciarla y de que le dijeran a sus padres que no había ninguna posibilidad de que la bebé pues sobreviviera más de unos días. Estaba bastante mal. Al día siguiente de estar en terapia intensiva, cuando su madre fue a verla, le dijeron que Jimena ya había convulsionado varias veces. La vio y como pues toda madre amorosa empezó a rezar por ella. Pero la bebé volvió a convulsionar. Cada vez que un bebé convulsiona y que una persona convulsiona, sufre daño cerebral, entonces pues iba empeorando cada vez más, ¿no? Las enfermeras le inyectaban, pero no paraba, le hicieron tomografías, pero sinceramente no mejoraba. Ante esos acontecimientos, su mamá pide verla, y antes de entrar al cuarto donde la bebita estaba, la doctora le dice que su bebé ya estaba en estado vegetal, y que iniciaría los trámites correspondientes, pues para allá. Ahora sí que desconectarla y acabar como con su sufrimiento, ¿no? Ay, qué feo. Sí, la verdad, o sea, algo así de horrible para decírselo a una mamá, decirle, ¿sabes qué? Tu bebé ya no tiene ninguna solución, va a morir, debe ser algo completamente horrible. Y bueno, a los padres de Jimena les dijeron que tenían 72 horas para ver si viviría o no. Básicamente estas 72 horas eran como para consuelo de ellos, para que pasaran unas horas con su hija, ya que el 90% de su cerebro ya estaba completamente muerto. O sea, era cuestión de tiempo para que el 100% ya hubiera, pues ahora sí que muerto, fuera inservible, y pues ahora sí que se declarara muerta la niña oficialmente. En esta parte de la espera, sus padres expresan que fueron a misa todos los días para pedirle a Dios y a Joselito que intercediera por el milagro de su bebé, que le hicieran el milagro de que su bebita se curara. Y bueno, antes de desconectarla, ya pasadas las 72 horas, solicitan estar con ella, a solas. Su mamá la abraza y la desconecta. En ese momento expresa Paulina, que es la madre de Jimena, que puso a su bebé en sus manos y le dijo a Dios que se la entregaba, que la ponía en sus manos y que por la intercesión de Joselito, pues, la ayudara o la salvara. En ese momento la bebita abrió los ojos y sonrió, algo que prácticamente era imposible en la condición que la bebita estaba. Jimena miró a los doctores y empezó a reírse con ellos. Obviamente ellos estaban atónitos, no podían explicar lo que estaba pasando, era algo imposible básicamente, porque ya estaba hecho, médicamente ya habían hecho todo lo posible. Y ahí es cuando ellos afirman que esto era un milagro. Sí, de hecho, finalmente los médicos se llevaron a Jimenita para hacerle los estudios correspondientes y se dieron cuenta de que el 80% de su cerebro se había recuperado. Al día siguiente le volvieron a hacer exámenes y el cerebro estaba completamente sano. Dijeron que la bebé no podría, pues, tener su desarrollo normal, ni podría crecer como cualquier otro niño. Sin embargo, cuando su madre le dio el biberón, ella de inmediato se lo tomó todo. Toda esta situación pues realmente dejó atónitos a los doctores y pues finalmente por todas las complicaciones que tuvo, ellos pronosticaban que si Jimena sobrevivía probablemente no podría ni caminar, ni hablar, ver o escuchar debido a todas las secuelas del infarto cerebral que padeció. Pero en contra de todos los pronósticos que dieron los médicos en su momento,
Jimenita se pudo recuperar completamente y actualmente está perfectamente bien, gracias a Dios y a la intercesión de Joselito. Y continuando con las frases y oraciones que podemos ir rescatando de toda esta bonita historia, tenemos las siguientes. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Otra de ellas sería: mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y yo no quiero perder la ocasión. Y la más popular, que es: nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Muy bien. Ahora vamos a escuchar la carta que San José Sánchez del Río escribe a su mamá cuando estaba preso en Cotija el 6 de febrero de 1928. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes dile a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano el más chico. Y tú, haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez, y tú recibe el corazón de tu hijo, que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. José Sánchez del Río. ¿Con qué nos quedamos de San José Sánchez del Río? En lo particular yo me quedo con dos cosas. La primera, su grande fe, a pesar de ser prácticamente un niño que ahora tenía que enfrentarse a una guerra, que tenía que enfrentar a un contexto pues muy difícil, algo que quizás no tendría por qué estar viviendo. Sin embargo, todo esto alimenta la fe que pues dentro de su familia se había cimentado, se había sembrado por la fe católica y por Cristo. Y la segunda, su compromiso. ¿Hasta dónde lo lleva? Hasta incluso dar la vida. Bueno, yo escuché hablar de Joselito muy poco tiempo después de que fue beatificado, y la verdad es que desde que escuché por primera vez su historia me conmovió demasiado, pero hay algo que en su momento no percibí como lo percibí ahora que investigamos nuevamente sobre él, y es que al final de cuentas hay algo que no estamos considerando, y es que él era un niño que apenas hacía unos meses probablemente estaba jugando a las canicas, probablemente le gustaba alguna niña, no sé, y un día ya estaba luchando por nuestra fe. Yo me quedo con él, con el valor que él tuvo para defender sus ideales. Si no lo quieres ver desde un punto de vista religioso, creo que se requiere de mucho valor y de mucha disciplina para ser fiel a tus ideales, a tus principios, a tus ideas, en lo que tú crees, y él lo hizo. Simple y sencillamente él creía en algo, que era en Dios, era en la promesa de una vida eterna, y luchó por defender eso, que creo que es algo que nos falta mucho actualmente en general, no solamente en la religión, sino en nuestra vida, en el ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y creo que él es el mejor ejemplo de esto. Definitivamente necesitamos ser más como Joselito, valientes, decididos, pero que nuestra fe y nuestro Dios hable desde nuestros hechos y no solamente desde nuestras palabras, desde lo bonito que podamos hablar en un retiro, en un tema, de lo bonito que podamos cantar en una misa. Que nuestra vida hable de ese Dios verdadero. Bueno, pues a mí me gustó mucho aprender y conocer acerca de su vida, ya que esa investigación nos sirve para pues conocerlo más a fondo. Me llamó mucho la atención pues todo lo que él tuvo que vivir a pesar de que era un niño. Pues me sorprendió muchísimo, y aparte de eso me gustó investigar y conocerlo más a fondo para así poder hablar sobre este tema y pues que sea un poco más entendible para todos, ya que pues investigamos acerca de él a fondo lo más que pudimos hacer. Creo que así como dijo Sofi, nosotros conocíamos la historia de Joselito muy por encima. Era algo muy superficial y a lo mejor, al igual que a nosotros, les pasaba a muchas personas que no sabían
todo lo que pasó, el contexto, o que no tenía ni idea de la magnitud de todo lo que esto significó, de todo lo que él pasó. Realmente yo me quedé con un aprendizaje muy grande sobre defender lo que crees, sobre la valentía que tiene que uno poner en las cosas cuando las quiere defender, cuando las quiere hacer bien, en que tenemos que ser valientes para defender nuestros ideales. Y como dice Carlita, no solo defenderlos, sino como que seguirlos. No nos sirve de nada tener como que la valentía de defender algo, sino vamos a ser coherentes en hacer las cosas, ¿no? Creo que nos enseña a todos el hecho de, pues, amar tanto a Dios, de ser capaces de dar nuestra vida por ello. Porque a veces lo decimos muy a la ligera, así como de, no, yo sí daré la vida por Dios. Pero no sabemos cómo vamos a reaccionar en algún punto en el que llegáramos a pasar una situación como esta. Y él, a pesar de ser un niño, reaccionó de una manera muy valerosa y pensando siempre en el amor y ahora sí que como que en el obsequio que iba a recibir él en la vida eterna. Creo que a mí me dejó muy, muy en claro que tenemos que ser valientes y pues que el amor sea lo que guía nuestra vida, básicamente. Creo que sí nos dejó una gran enseñanza a todos, al menos por mi parte esto fue lo que me dejó y lo que yo voy a llevar a mi vida diaria de ahora en adelante o lo que voy a tratar de llevar. Bueno, pues creo que realmente hay mucho que rescatar. Creo que comenzando con que pues esta situación traída hasta nuestros días, podemos decir que prácticamente estamos en la gloria, que no hemos tenido ni siquiera alguna limitación y que incluso el contexto cultural y social ha cambiado tanto que ahora la iglesia es la que busca llegar a todas esas personas, volver a traer a la gente hacia Cristo, siendo que hace relativamente poco, al menos aquí en nuestro país, no se podía y a la gente le tocó llegar a ese otro extremo de ellos tener que buscar esa libertad, esos derechos y de poder dar ese culto que ellos querían dar a nuestro Dios. Entonces creo que es algo bien interesante ver todo ese esfuerzo que se hizo o que hizo Joselito y tantos mártires que cayeron en esta guerra, porque pues habla de ese valor, de esa necesidad que todos tenemos por buscar a Dios. Y que una vez que de una forma u otra somos limitados o tenemos que hacerlo con restricciones, buscamos siempre una manera diferente o buscamos la manera de nosotros acercarnos. Creo que eso, el ejemplo de valentía, este ejemplo para toda la juventud, de esa decisión de tener siempre en mente qué se debe hacer. Y bueno, chicos, pues este ha sido nuestro programa acerca de San José Sánchez del Río. Esperemos que sea de su agrado. Y los esperamos dentro de 2 semanas para nuestro siguiente episodio. Estamos seguros de que les va a gustar mucho. Y recuerden que todos estamos buscando al maestro.